conversa sobre el discurso experto y los medios de producción audiovisual en la construcción social de la homoparentalidad. En primer lugar, introduciré el tema que voy a tratar. En segundo lugar, haré un recorrido por las diferentes metodologías y estudios acerca de la homoparentalidad. En tercer lugar, plantearé los objetivos preeminentes de nuestras investigaciones. Seguidamente, daré a conocer los materiales y el método que hemos utilizado. Y por último, dedicaré un apartado a los resultados de las conclusiones que estamos obteniendo. En este primer punto me voy a centrar en algunos cambios sociales y familiares acontecidos en los países occidentales, ya que desde finales del siglo XIX los países occidentales han sido testigos de varios cambios importantes, desde el punto de vista económico, político, social y tecnológico. Como consecuencia, se han transformado paulatinamente los escenarios de las relaciones sociales en instituciones como la familia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación. Sí quiero destacar que los medios de comunicación van adquiriendo una importancia relevante en los procesos de socialización, a través de su profunda influencia en la construcción social de la realidad. En nuestro país será a partir de la transición democrática cuando todos estos cambios se aceleren e incidan en la estructura familiar, manifestándose principalmente en su organización interna y composición, en la redefinición de roles y en la conformación de un nuevo sistema de normas y de valores. En ocasiones, esta situación se ha considerado como un reflejo inequívoco de una crisis del universo familiar. Sin embargo, desde otras lecturas representa la posibilidad para repensar el futuro de una institución enfrentada a constantes cambios. Una institución que ha existido siempre con variedad de formas, acordes a las condiciones socioculturales, políticas y económicas del momento. Los diferentes movimientos migratorios, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la implantación de una cultura de igualdad, son algunos de los factores que han hecho posible la existencia de una diversificación de modelos dentro del ámbito familiar. De hecho, en apenas 30 años hemos pasado de este modelo familiar único, formado por padres, madres, hijos e hijas, a una diversidad de tipologías familiares. Las familias sin hijos, las familias interculturales, las familias reconstituidas, las familias monoparentales, son algunos de los ejemplos que conforman estas categorías. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las familias homoparentales, que son las familias formadas por progenitores de orientación homosexual. De esta forma, la diversidad sexual se ha ido incorporando al nuevo concepto de familia contemporánea. Los cambios legislativos, de los cuales voy a hablar un poco más adelante, junto con el reconocimiento de esta diversidad, han hecho que la parentalidad cobre un mayor protagonismo para el colectivo homosexual. Por lo tanto, en el interés empírico creciente por el estudio de la homoparentalidad como realidad familiar alternativa, convergen diferentes factores de índole política, social, legislativa e incluso tecnológica. Es evidente como en estos últimos años el hecho homosexual ha dejado de ser considerado una mera transgresión anecdótica para convertirse en un verdadero motor del cambio social. Con una estructura temática casi idéntica pero a diferentes ritmos, España y otros países del entorno americano y europeo afrontan un proceso acelerado de cambios sociales en este terreno, entre los que tenemos que destacar la aparición y la consolidación de la comunidad gay y lesbiana como agente social. También, en estos últimos años, en nuestro país, se ha desarrollado un amplio abanico de reformas legislativas que posibilitan la adaptación jurídica a una concepción de las relaciones familiares y sexuales más democrática y más igualitaria. Entre las que destacamos la aprobación de la Ley 13/2005, y hoy ya sí puedo decirlo, una ley plenamente constitucional que modificó el artículo 44 del Código Civil, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y, como consecuencia, otros derechos como la adopción. Todos estos cambios legislativos producidos en el campo de la diversidad sexual han sido debido, gracias en parte, a la reivindicación de movimientos sociales LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Tales agrupaciones han presentado tal fortaleza en la defensa de una normalización y en una igualdad de derechos para el colectivo que han influido de forma notable tanto en la esfera pública como en la esfera política. Sin embargo, y con una presencia minoritaria en relación pública y política de la comunidad homosexual, también quiero resaltar a los representantes de la teoría queer. Apenas sus debates han trascendido a los medios de comunicación por utilizar un discurso crítico que ha problematizado las soluciones igualitarias, considerando las respuestas de sumisión y acomodación a la hegemonía heterocentrista. Cuando hablo de heterocentrismo me estoy refiriendo a la creencia que nos es impuesta socialmente de que el modelo ideal en cuanto a las relaciones afectos sexuales sería el formado por personas de orientación heterosexual. El interés real por el estudio de la homoparentalidad se remonta a la década de 1970,
esencialmente en Norteamérica. En la mayoría de los casos y durante años posteriores se va a recurrir a una metodología estrictamente cuantitativa, con el único propósito de hacer comparaciones entre las familias homoparentales y las familias heteroparentales, en cuanto a la competencia parental y al desarrollo psicológico de los niños y de las niñas. De esta forma, es interesante citar el primer estudio longitudinal realizado por Golombo y Tasker y el primer estudio realizado aquí en España por María del Mar González. Estos estudios de carácter cuantitativo coinciden en que no existen diferencias significativas en cuanto al ejercicio de la parentalidad y que el desarrollo de los hijos criados por familias homoparentales es totalmente equiparable al desarrollo psicológico de niños y niñas criados por familias heteroparentales. En este sentido, la comparativa de estos resultados ha dado lugar a una normalización de los mismos, y esta normalización ha contribuido a que en la actualidad la existencia de familias formadas por padres gays y madres lesbianas deje de entenderse como un peligro social y va a ocupar un lugar destacado en la renovación familiar desde la pluralidad de opciones y el respeto a la diferencia. A pesar de todos estos resultados comparativos favorables, desde el espectro conservador se critican las conclusiones a las que han llegado estos estudios. Ellos dicen que por carecer de rigor científico, al utilizar muestras heterogéneas y secadas por asociaciones que luchan por la defensa de este colectivo. También enfatizan en la inestabilidad de las parejas homosexuales y en la tendencia de los hijos y de las hijas a imitar la conducta sexual de sus padres o madres. En este sentido, y en parte debido al conocimiento científico adquirido comparativo hasta el momento, el debate acerca de la homoparentalidad parece estar capitalizado en torno a la acumulación de evidencia empírica diversa y a su adaptabilidad a argumentos de tipos morales e ideológicos, que han permitido categorizar las posiciones de los expertos en la dicotomía de un discurso pro y anti-homoparental. Sin embargo, la expresión directa del discurso anti-homoparental parece ser cada vez más rechazada de forma unánime y abierta por diferentes ámbitos políticos, académicos, profesionales y hasta por la propia opinión pública. Aún así, quiero dejar claro que el discurso anti-homoparental ha ejercido y ejerce un claro efecto estructurante en la agenda del debate político y mediático en torno a la constitución de estas familias, al introducir dudas diversas acerca de temas morales, ideológicos e incluso metodológicos. Este proceso conlleva un efecto relevante en la propia definición de un discurso pro-homoparental efectivo, que frente a los ataques del espectro conservador siempre van a privilegiar las estrategias de normalización. Estudios ya más recientes de carácter cualitativo crítico apuestan por investigaciones que superen estos debates comparativos, tal es el caso de los estudios realizados por Ceballos, por Pichardo, por Cari. En la mayoría de los casos, estos estudios concluyen que el refuerzo continuo hacia la heterosexualidad obligaría a estas familias y a los defensores de las mismas a utilizar argumentos en defensa de una normalización. En esta línea, sería interesante analizar los costes y los beneficios de estas estrategias normalizadoras a través de argumentos que enfaticen las similitudes entre familias homoparentales y familias heteroparentales, ya que hemos observado que la posible defensa de las diferencias en estas familias suele ser malinterpretada por parte de la opinión pública y suele tener el efecto indeseado de rechazo social, lo que ha condicionado a padres gay y a madres lesbianas a que prefieran referencias discursivas que idealicen a la familia tradicional. En todo este escenario, la sociedad de la información y el discurso experto han jugado un papel de capital relevancia. La sociedad de la información, porque nos ofrece una amplia modalidad de medios de expresión audiovisual que ha permitido a la experiencia homoparental hacerse visible para la opinión pública. Y el discurso experto es que ha sido relevante en estos últimos años, ha sido clave en el asesoramiento y en la legitimación de decisiones jurídicas, acciones legislativas y políticas que han permitido ratificar la existencia de estas familias. Pues a partir de estas consideraciones, nuestro interés se ha centrado principalmente en analizar el papel del discurso experto, científico y profesional, especialmente en la naturaleza psicológica y jurídica en el debate sobre la parentalidad gay y lesbiana en nuestro país. En esta ocasión, nosotros no hemos querido distinguir las diferentes líneas argumentales empleadas por un discurso pro y anti-homoparental. En esta ocasión, lo que hemos querido detectar estas estrategias normalizadoras a través de un discurso pro-homoparental y ver sus efectos en la construcción social de esta realidad. Por otro lado, también nos hemos preocupado por conocer las diferentes líneas argumentales que medios de expresión audiovisual, siempre favorables hacia la homoparentalidad, utilizan para construir este fenómeno. Por lo tanto, los objetivos preeminentes de nuestras investigaciones se centran en analizar cómo el concepto de homoparentalidad es construido socialmente, en valorar qué precios deben pagar estas estrategias normalizadoras para presentar
a la homoparentalidad como un modelo familiar compatible con el heterocentrismo dominante, y el conocer qué elementos de la parentalidad homosexual suelen quedar invisibilizados y excluidos. Para analizar el papel del discurso experto, científico y profesional, hemos recurrido al análisis discursivo de la sesión de la Comisión de Justicia del Senado Español, celebrada el 20 de junio del año 2005. Esta sesión trataba de la comparecencia de varios expertos para informar sobre el proyecto de ley por el cual se modificó posteriormente el Código Civil en materia de derecho contra el matrimonio. También informaban sobre el desarrollo de los menores y la convivencia con parejas de orientación homosexual. El diario de la sesión consta de 74 páginas y los comparecientes se identifican con su nombre, filiación profesional y grupo parlamentario que los propone. En la tabla que os presento a continuación aparecen todos estos datos de forma resumida, así como la orientación pro y anti-homoparental explicitada en cada una de las presentaciones. Por otro lado, en el trabajo realizado con medios de expresión audiovisual, hemos optado por utilizar material documental sobre realidades sociales y homoparentales en América y en España. Los documentales seleccionados y analizados fueron Mis padres son gay, Urespan y El Homo y Bloom. Sí quiero decir que estos documentales en su mayoría comparten una presentación de la realidad homoparental legitimada por un discurso político y social basado en estrategias de normalización y de acomodación. Analizamos los materiales de un enfoque socioconstruccionista, con especial interés en detectar cuáles eran las temáticas que tanto los documentales como los expertos utilizan para hablar de los significados socioculturales relacionados con la paternidad y maternidad entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, recurrimos a una metodología cualitativa, la ofrecida desde la perspectiva discursiva de orientación psicosocial. Más concretamente, nos centramos en el análisis del discurso propuesto por Potter y Wetter a partir de sus contextos construcción y repertorios interpretativos. Con el término construcción se recoge que el lenguaje es acción y el discurso una práctica social que se construye por interacción. Con este término me refiero a que serán los propios participantes los que nos explicarán y los que describirán cómo se está construyendo el fenómeno homoparental. Los repertorios interpretativos son marcos discursivos en los que los hablantes van a fundamentar la retórica de su perfil. Pues para facilitarnos la labor de todo este análisis recurrimos al programa informático Almactis. Una vez seleccionado el material, transcrito literalmente en el caso de los documentales analizados, pasamos a identificar los repertorios interpretativos. En la construcción experta del hecho homoparental se identificaron tres repertorios: despatologizar, cuestión de derecho, géneros versus sexo. Por parte de los documentales se identificaron 4 repertorios que responden a cómo se logra la identidad sexual y social, de qué forma se facilita la visibilidad y cercanía, de qué modo se presenta la familia homoparental como una opción posible y de qué manera se gesta la preocupación por la influencia de padres gays y madres lesbianas en la orientación sexual de sus hijos e hijas. En este apartado voy a tratar de mostrar de forma breve cómo hemos realizado nuestro proceso analítico interpretativo. No voy a exponer cada uno de los resultados. Me voy a centrar solo en los dos más representativos, que en este caso son coincidentes en ambos trabajos. Me estoy refiriendo al repertorio de orientación sexual, denominado en el discurso experto como género versus sexo, y el repertorio cuestión de derecho, denominado en los documentales como visibilidad y cercanía. En este repertorio se presenta la tensión generada por los condicionantes de la orientación sexual y la influencia que padres gay y madres lesbianas pudieran ejercer en la elección sexual de sus hijos e hijas. En la mayoría de las intervenciones se ha observado que la sociedad no deja mucho espacio para trascender los límites heteronormativos. Así es común que muchos padres gays y muchas madres lesbianas piensen que ser buenos padres signifique tener hijos heterosexuales. Probablemente este tipo de discurso o este tipo de argumentación dificultaría el que la sociedad pusiera en duda su derecho a formar una familia y aleja así el peligro de que sus hijos e hijas sufran el rechazo que ellos y ellas han vivido. Lo veremos a continuación en el siguiente vídeo. Quería tener la garantía de estar segura de que había sido una buena madre. Y parte de eso para ella era el haber criado a una hija normal, entre comillas.
Y cuando le conté que era lesbiana, todo se le vino abajo. Yo esperaba verle sentar la cabeza con algún hombre agradable, ya sabes. Quería que viviera en una casa grande, que formara una familia, y como es una chica inteligente y con mucho talento, habría llegado lejos. A ella no le gustaba ser lesbiana. De este repertorio emergen pocos elementos para problematizar la vía normalizadora asimilacionista. Tampoco es posible generalizar tal situación, puesto que la particularidad de cada familia daría lugar a una pluralidad de opiniones. De hecho, algunos de los participantes consideran que conocer de cerca la conyugalidad parental ayudaría a los hijos y a las hijas a elegir libremente su orientación sexual. También en el discurso experto existen argumentos que relacionan la homosexualidad con la posibilidad de que ésta sea transferida a los menores, pero tratan de asociarla, como vemos en el fragmento, a un origen desconocido y a la dificultad de estudio al respecto. Un segundo aspecto presente en este repertorio es el matrimonio, la defensa de los derechos de los menores y la relación entre el progreso social y el ordenamiento jurídico. En este repertorio, como vemos en el primer fragmento, cobran relevancia las referencias directas a la equiparación de los derechos como medida de igualdad y el acceso al matrimonio como derecho, independientemente del sexo de los contrayentes. Algunas de las estrategias discursivas dirigidas a la defensa de los derechos de los menores es introducir la escasa relación producida entre el progreso legal y el social. También deja espacio a argumentos propiamente normalizadores, con el objetivo de preservar su seguridad como ciudadanos y ciudadanas. Ostres, finalment, si te dones compte del no que havia assumit que eres un ciutadà de segona. En general, tanto los documentales como los expertos hablan más de inclusión y acomodación más que de diferenciación, utilizando para ello armas de defensa, entre comillas, que se dirigen a la vivencia cotidiana, pero que se alejan de la creación de espacios sociales de resistencia. Sin embargo, algunas de las intervenciones, aunque de forma minoritaria, apuestan por defender la particularidad de sus familias. En general, nuestros estudios han pretendido trascender la comparación de argumentaciones contradictorias entre el discurso pro y antihomoparental. Concretamente, nuestra atención se ha centrado en analizar las estrategias discursivas empleadas para presentar la experiencia homoparental. Como consecuencia, en esta dinámica de discurso se detecta el uso de argumentos propiamente normalizadores como estrategias defensivas. Por ejemplo, en el repertorio de orientación sexual hemos visto cómo la heterosexualidad de los hijos y de las hijas es presentada como prueba de ser buenos padres o madres y una evidencia de ser familias como las demás. Por lo tanto, el formato que se ha utilizado para presentar la homoparentalidad aún hoy en día sigue estando supeditado a una realidad principalmente heterocentrista. Con esto quiero decir que el predominio y la obligatoriedad de ser iguales nos implique ser mejores. De esta forma, los elementos diferenciales quedarían una vez más encubiertos y en ocasiones confundidos con asunciones negativas de incomodidad. Se difuminan así en el proceso de construcción recursos, matices y experiencias que pudieran contribuir a la construcción de un fenómeno mucho más fértil en su reflejo sobre acciones legislativas, políticas y sociales. Considero que la búsqueda de la aceptación social mediante estrategias estrictamente normalizadoras para convertir a la experiencia homoparental en algo confiable y cercano ya ha cumplido su misión. Transcurrido más de un lustro desde la aprobación del matrimonio igualitario, el discurso experto y los medios de expresión audiovisual deberían haber superado su configuración defensiva y haber sido capaces de generar un significado colectivo nuevo para poder avanzar en cambios sociales. ¿Cómo? A través de un discurso que adopte nuevas líneas argumentales. Un discurso que, por supuesto, deje de fortalecer la polémica defensa de la paternidad y maternidad entre personas del mismo sexo. Un discurso que sea capaz de generar elementos alternativos resistentes al cambio social frente a las posturas asimilacionistas. Por ejemplo, de lo meramente anecdótico podríamos extraer las evidencias que ilustran la particularidad de esta familia, como las que hacen referencia a la flexibilidad social en la percepción de los roles sexuales. Esto nos permitiría aventurar fórmulas de normalización menos convencionales en la definición de orientación sexual y, por supuesto, nos permitiría reconocer y gestionar estas diferencias. Con este tipo de estudio pretendemos dar alternativas a la normalización heterocentrista y que estas alternativas pudieran ser aplicadas en programas de sensibilización e intervención social para el colectivo. Por lo tanto, ya por último, con esto termino, quiero dejar claro que nuestro interés no es más que dejar ser a las personas, ser tal y como son, enfatizando siempre el ideal como un mundo sin distinciones,
sin miedo, sin amenaza y sobre todo sin la necesidad de tener que estar en continua defensa por el hecho de ser diferente. Muchas gracias. Muchas gracias Laura por el esfuerzo de síntesis que has hecho y el subrayado de la importancia de los avances legislativos y del reconocimiento del matrimonio igualitario en España. Me gustaría aprovechar la ocasión para recordar que España ha sido el primer país del mundo que de una sola vez, en una sola legislatura, reconoce la dignidad de las mujeres y de los hombres homosexuales, transexuales y bisexuales, y por tanto también de sus familias, lo cual ha originado un fortalecimiento y una visibilidad de una realidad familiar existente, preexistente. Y de esto sabe mucho también Elizabeth Vendrell, que es licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona, profesora universitaria, actualmente presidenta de la Asociación de Familias Lesbianas y Gays de Cataluña y presidenta de la Asociación de Familias LGTB de España, y además secretaria de la Federación de Familias Plurales de Cataluña, y además una de las responsables de este magnífico documento, de este magnífico vídeo, Right to Love. Tuya es la palabra, Elizabeth. Muchísimas gracias, Pedro. Y muchísimas gracias, UNAF y a Julia Pérez por haber invitado a la Asociación de Familias LGTB a participar en este segundo Congreso de Familias, que nos encanta, pues me encanta estar aquí representando y poder compartir con todas nosotras y vosotros, ¿no? Yo empezaré un poco haciendo como un símil que de hecho me parece muy interesante, y es ver cómo todos bien sabemos que de igual forma que en los ecosistemas la diversidad es sinónimo de riqueza, pues bien, la diversidad familiar en las sociedades humanas también es símbolo y sinónimo de riqueza social. Y encima, cuando esta diversidad familiar consigue lo que llamaremos pues, el reconocimiento legal a esta diversidad familiar, pues ya, podríamos decir que esto ya culmina con la protección de esta diversidad familiar, ¿no? De hecho, yo no creo que sea necesario, y Laura ya lo ha hecho muy bien, yo pensaba empezar un poco también como explicando qué somos, quiénes somos las familias LGTB. Supongo que ya pues, lo tenemos todos como muy claro, ¿no? Somos personas lesbianas o gays o transexuales que hemos formado familia o que tenemos ganas de formar familia. Y estos hijos pues llegan principalmente las lesbianas por reproducción asistida, también por adopción nacional o internacional, por adopción también en los gays, por hijos de relaciones heterosexuales anteriores, muchas veces en las familias transexuales, o ya más últimamente, pues todo el tema de la gestación por subrogación en parejas de chicos, básicamente, ¿no? Sea como sea, los hijos llegan, pero esto que ahora parece tan sencillo decirlo, ¿no? Y las familias LGTB somos así, pues yo os hago un viaje en el tiempo. Hace 27 años, cuando con mi esposa actual, pues decidimos empezar una vida de pareja, una relación de pareja, en aquel momento, precisamente, fuimos muy conscientes de que se nos cerraban las puertas a la maternidad. Tanto a mi pareja como a mí nos gustaban mucho los críos, pero teníamos claro que el tirar adelante nuestra relación de pareja lesbiana nos estaba cerrando las puertas a la maternidad. Y sencillamente porque socialmente era totalmente inviable, lesbiana y madre, eran como dos términos totalmente opuestos, ¿no? Necesitamos unos cuantos años para darnos cuenta pues, que esto no tenía por qué ser así, que nuestro deseo de maternidad podía verse perfectamente satisfecho y cumplido, aunque fuéramos dos mujeres, y los hijos llegan, ¿no? Tardamos unos años, pero los hijos llegan. Y cuando los hijos llegan, esto era en un momento, pues yo diría, como de bastante soledad. No conocíamos en aquel momento a otras familias como la nuestra y nos damos cuenta que esto es necesario. Que nosotras como mujeres, como madres, necesitamos compartir nuestro modelo familiar con otras mujeres o con otros hombres gays. Y sobre todo, y más importante, que nuestros hijos necesitaban conocer a otras niñas y a otros niños que
que también tuviesen dos mamás, que también tuviesen dos papás y relacionarnos juntos, ¿no? Y aquí es donde, bueno, empieza a gestarse la idea, la necesidad de organizarnos. El asociacionismo tan necesario y que tan bien realmente pues, está recogiendo UNAF, ¿no? Esta necesidad de encontrarnos con iguales, y nace la FLG, la Asociación de Familias Lesbianas y Gays, en 2001. Teníamos unos objetivos muy claros, en aquel momento sobre todo era de relacionarnos con otras familias como la nuestra, que nuestros hijos e hijas tuviesen otras familias con las que ver que no eran ellos solos, raros y diferentes. Y en este sentido pues organizábamos encuentros, salidas. Un objetivo muy claro que teníamos también en aquel momento era el de la necesidad de visibilizarnos. Vimos claramente que nuestras familias existían, y esto ya fue para nosotras como un descanso importante, ¿no? Estaban allí, y era necesario derechos para estas familias. La visibilidad era para nosotras, como yo diría, la antesala a la legalidad. Lo que no es visible no existe, y para lo que no existe pues no son necesarias leyes que protejan ni regulen nada, ¿no? Por tanto, el primer paso fue que se nos viera. Y por tanto, pues intentar conseguir este cambio de marco legal que también ya ha explicado Laura y en el que no voy a entrar. Y para nosotras, pues claro, como familia, el año 2005 es importantísimo. En marzo de 2005, el Parlamento de Cataluña aprueba la ley de adopción conjunta. Esta ley se aprueba anterior al matrimonio en España, y esto quería decir, y continúa siendo así, y es una asignatura pendiente que yo creo pues, que tenemos aún que salvar a nivel de Estado español, que las parejas de lesbianas y gays, sin necesidad de estar casadas, pasaban a poder reconocer a sus hijos e hijas como hijos e hijas de aquella pareja, ¿no? Y repito, esto es pues, una ventaja que aún existe en Cataluña. El matrimonio igualitario se aprueba en España a final de junio de 2005, o sea, ya nos podíamos casar, teníamos nuestros hijos ya legalmente y ahora nos podíamos casar. Y a partir del 2005 se nos crea un poco como asociación el decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo tenemos todo, ya podemos terminar nuestro trabajo, nuestra lucha, y vimos clarísimamente que no, que lo que habíamos empezado como un criterio muy claro de visibilidad, eso tenía que llegar a todo el mundo, ¿no? Y en este momento, pues la FLG, la Asociación de Familias LGTB, produce el documental Homo Baby Boom, que me ha gustado muchísimo ver, que ya se está estudiando en las universidades, y me encanta, ¿no? Estamos hablando del año 2008. Homo Baby Boom lo producimos como una necesidad de llegar a todos los hogares, o sea, que se nos vea en todas partes, porque evidentemente el ejercicio de visibilidad de cada una de las familias es importantísimo y es clave, pero es duro, ¿no? Y cuesta y es imposible prácticamente estar en todas partes. Entonces, creamos este documental como una herramienta didáctica, pedagógica, para mostrar pues, que las familias LGTB existimos, y cuando ves el documental acabas diciendo, ah, pues solo es eso, pues si son tan normales. Entonces, vale, pues hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no? Que se nos vea, que existimos y que no hay tantas o no hay diferencias, ¿no? en nuestros hijos e hijas. De hecho, María Mar González, que también la ha citado Laura, ¿no? Que para nosotras pues, es una investigadora realmente que ha favorecido muchísimo esta visibilidad, esta normalización y que se ve que se hagan investigaciones serias para ver quiénes somos las familias LGTB, pues María Mar lo decía muy claramente, no está en la orientación sexual de los padres el que sus hijos o hijas sean felices o no lo sean, ¿no? O sea que realmente el presentar las familias de lesbianas y gays y de transexuales haciendo lo que hacemos todos en casa, pues era una manera de estar demostrando socialmente, de estar enseñando lo que existe y un poco para romper tabúes, para acercarnos a los otros, ¿no? Homo Baby Boom pues, ha sido una herramienta útil, continúa siéndolo, este documental. Está colgado en internet ya, podéis entrar en nuestra web, familiaslg.org, y lo veis, está allí disponible para todo el mundo, ¿no? Claro, a partir de 2005 y evidentemente a partir de 2012, ¿no? Que el Tribunal Constitucional finalmente ha avalado el matrimonio igualitario entre lesbianas y gays, nos sentimos
seguras. Las familias LGTB nos sentimos tranquilas, nos sentimos protegidas. Y esto nuestros niños y niñas lo captan, lo viven. Y es precisamente esta seguridad, esta protección a nuestras familias la que permite un marco de crecimiento sano, en armonía, en equilibrio de nuestros hijos e hijas. Las situaciones de desprotección dan miedo, dan sufrimiento, crean inseguridad y este sufrimiento se acaba traduciendo pues, en dificultades de crecimiento de nuestros niños y niñas, ¿no? Por tanto, consideramos que realmente la protección legal de la diversidad familiar es imprescindible para poder hacer un camino en plenitud y con seguridad. Y este es un poco el reto que ahora, a partir de 2012, nos proponemos la Asociación de Familias LGTB. En este sentido, hemos celebrado, Pedro estuvo con nosotras, en el mes de mayo, en Cataluña, el segundo encuentro europeo, o sea, a nivel de toda Europa, y de hecho vino gente de todo el mundo, el segundo encuentro europeo de familias LGTB. Y precisamente el eslogan que acuñamos para esta ocasión fue el que también me ha gustado muchísimo oír, que Laura también utiliza ya, o sea que estamos creando como un marco ya, ¿no? que yo creo que es muy positivo. Las familias LGTB somos motor de cambio social. Cuando estábamos preparando todo el congreso, todo el encuentro de familias, bueno, desde algunos sectores se nos criticó un poco como que éramos como muy chulillas de decir que las familias LGTB como que éramos motor de cambio social, ¿no? Luego se celebró el encuentro y desde diversas disciplinas y diversas investigadoras e investigadores pues fueron como demostrando y probando que esto era así, que no era motivo de nada, sino sencillamente una constatación real y de hecho también podríamos haber hecho como una afirmación más amplia, ¿no? Y decir que las familias diversas, las familias plurales somos motor de un cambio social, ¿no? Porque estamos aportando maneras diferentes de comportarnos, de crecer, de relacionarnos, y esto siempre es bueno en este marco de riqueza, ¿no? Que decía antes. Y por esto, pues en este segundo encuentro europeo, fruto de ver cómo realmente es la protección y la seguridad de nuestras familias las que dan un crecimiento normal a nuestros hijos e hijas, pues también estrenamos el documental que ahora os comentaba también Pedro, ¿no? Que he traído solo un par porque iba cargada, Right to Love. Right to Love ya da un paso más allá, que no daba como Baby Boom, y es que recoge la vivencia de familias de toda Europa, de diferentes países europeos, y no solo pone de manifiesto que somos pues, normales dentro de nuestras casas con los deberes escolares y el tener que cocinar y ir al médico y todo lo que nos pasa a todo el mundo, sino que Right to Love recoge también la diversidad legal que están sufriendo en Europa las familias formadas por dos mamás o por dos papás. Y vemos, por ejemplo, pues una familia suiza, muy monas ellas, y todas tenemos como que Suiza está aquí arriba de todo. Pues no, en Suiza están totalmente desprotegidas las familias de las lesbianas y los gays. Vemos como Francia, que ahora precisamente, la semana pasada estuve precisamente en París, en la Asamblea Nacional, un poco pues, aportando nuestro granito de arena en una comparecencia, explicando pues, qué es lo que necesitan las familias LGTB para su reconocimiento, ¿no? Bueno, por no hablar de Grecia, en la que la homofobia existe y la agresión existe aún por las calles, por el solo hecho de ser lesbiana o de ser gay. Por tanto, creo que Right to Love también va a ser un documental bueno y espero pues, que de aquí a unos años lo veamos en otro congreso y también lo estáis estudiando, ¿no? Es más duro porque estamos hablando que en España, en Cataluña, las familias LGTB estamos viviendo pues muy bien, la verdad, y podemos estar en congresos como este hablándolo y todos muy de acuerdo, pero que aún en Europa hay un camino largo por recorrer. Y este sería, yo creo, el reto importante fuera de fronteras, ¿no? Que tenemos en este momento la Asociación de Familias LGTB, el contribuir un poquito con nuestro granito de arena a que cambien las legislaciones en Europa, en el mundo, a que se aprueben matrimonios igualitarios como el que tenemos aquí, que son garantía realmente de protección y de igualdad. Yo creo que en el tiempo. Muchas gracias. Me dice la presidenta que tenemos 5 minutos por si alguien quisiera
hacer alguna pregunta. Solamente subrayar algo. Decía Elizabeth la importancia que ha tenido el reconocimiento de derechos en España, y ella hacía referencia a Europa. No digamos nada de lo que ha significado en la realidad latinoamericana. Ha sido increíble el cambio que se ha producido en la realidad latinoamericana. Recuerden que después de España vino Portugal, después de Portugal Ciudad de México, Argentina aprobó el matrimonio igualitario hace un año, y antes de ayer la Cámara de Diputados de Uruguay lo acaba de aprobar. Falta el reconocimiento del Senado, pero estamos convencidos de que el Frente Amplio ampliará el apoyo al matrimonio igualitario. Y está pendiente Brasil, Colombia, Chile, Perú, donde ya se han presentado proyectos similares, lo cual es importante también por el protagonismo que tiene España y por el protagonismo de la UNAF, no solo en lo que es Europa, sino en la realidad latinoamericana, que yo, como latino, me gusta destacar. Presidenta. Quería comentar que precisamente ayer lo dijo. Que en el programa inicial ha estado Susan Golombo hasta hace, precisamente porque está en Nueva York en este momento con todo su equipo de la Universidad de Cambridge, que están ahí haciendo precisamente este trabajo. No sé a qué nivel, si sea a nivel federal o a nivel de todos los estados, pero parece que Obama les ha llamado para asesorarles, con lo cual, bueno, aunque la perdemos para el Congreso porque le ha robado Obama, pero es una buena noticia para la causa. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a los ponentes, a Laura, que no la conocía, a Elizabeth la conozco, y es un buen momento para reconocer su gran aportación en este campo. Y quería, sobre todo, pedirte a ti, Laura, que desarrolles más una idea, que es la que más me ha dado a mí de pensar y de preocupación en estos años trabajando en diversidad familiar. Voy a hacer una pequeña reflexión y luego te voy a pedir que explayes un poco más en el aspecto. Respecto al tema de la orientación sexual, yo creo que los estudios empíricos son evidentes. Es decir, que la frecuencia de orientación sexual en niñas y niñas criados en familias homoparentales es igual que en las familias heterosexuales. Yo creo que es un hecho claro. Una idea, recojo de lo que ha comentado Elizabeth, es la idea de la variabilidad como forma de adaptación al medio. Desde el punto de vista evolucionista, que hoy en día está muy en boga la psicología, hasta podríamos pensar que la tendencia de protección de los progenitores, padres y madres, desarrolla, a pesar de las dificultades socioeconómicas, desarrolla formas diversas, porque lo que tienen en común todas las familias es la protección a sus crías, todas las familias. Eso es una cuestión transversal, incluidos los abuelos y las abuelas. Eso por una parte, pero realmente lo que me preocupa, lo que me ha dado que pensar, por ejemplo, cuando nos han pedido que nos retractemos de estudios de investigación, que nos han llegado a pedir que nos retractemos de estudios de investigación, tú no te puedes retractar de unos datos que has obtenido. Y entiendes el punto de vista del otro con una fuerte carga ideológica, etc. Pero desde el modelo de complejidad que yo he defendido, me preocupa defender la potencialidad como criadores de las familias homoparentales, monoparentales, reconstituidas, simplemente desde la etiqueta que las califica de una manera o de otra. Tú has dicho que había que buscar un modelo nuevo. Yo el problema de la transmisión aquí lo veo en la simplicidad de los mensajes. Es decir, a mí ya no me vale familias heterosexuales ligado a tales prejuicios. Me parece que vivimos todavía en una sociedad con altísima represión sexual, que no gestiona bien los temas sexuales, a pesar de que pueda parecer lo contrario. Mi opinión es absolutamente contracorriente,
Creo que es el momento, y es un reto que lanzo, es una reflexión en alto, de desexualizar el tema. Hay que complejificarlo. Hay que salir de ese círculo de homoparentalidad tal. No sirve. Yo francamente creo que es el momento de alternativas más creativas, porque eso simplifica de tal manera el problema, y cualquier estudio que maneje esas causalidades me parece científicamente inaceptable. Es decir, es el momento, estamos en una sociedad madura, en pleno proceso de reflexión gracias a esta crisis, que bienvenida sea, como quieras que la llames, en lo que a mí respecta, bienvenida sea. Y te pediría que, ¿a dónde vamos? Que he visto que estabas planteando justo lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Cuál es esa alternativa? ¿Cómo transmitimos a los demás? Ya termino con esto. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en el estudio con familias diversas y en concreto con las homoparentales, y yo a los alumnos se lo pongo siempre como ejemplo, es que estas familias, por ese afán de criar, de proteger a sus crías, van a los centros educativos y revelan su orientación sexual. Es decir, revelan un dato de su intimidad personal por el afán de protección. ¿Te imaginas que una familia heterosexual vaya y le diga a la directora del colegio, pues mire usted, a mí me gusta tal, o yo tengo... Es decir, todas las familias quieren proteger y dar salida a sus crías. Viva la variabilidad adaptativamente desde el punto biológico es adaptativa. Y también lo es desde el punto de vista social. Pero yo creo que estamos en el momento de cambiar el chip y espero que me ilustres con tu respuesta. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias. La aportación, la verdad, es que la voy a tener en cuenta, me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor no se me ha llegado a entender. Yo no quiero que se busque un nuevo modelo familiar, porque ya existe, solamente quiero dar alternativas a una normalización heterocentrista, porque aún seguimos viviendo en una sociedad heterosexual. Entonces considero que las familias homoparentales son tan válidas en todos los aspectos como las heterosexuales. ¿Por qué no vivimos en una sociedad homoparental? ¿Por qué en una sociedad heterosexual? Porque es la norma. Y desgraciadamente las familias homoparentales hoy en día se siguen adaptando a la norma. Y es lo que nuestros estudios quieren trascender, esta norma. ¿Por qué se tienen que defender? ¿Por qué? No digo que la normalización no sea buena, es más, es muy buena. De hecho, gracias a la normalización, las familias homoparentales tienen un sitio en la actualidad muy bueno, privilegiado, en comparación a años anteriores. Pero ¿por qué tenemos que quedarnos ahí? Nuestro interés, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Nuestro interés es avanzar en esta normalización. ¿Cómo? Pues estoy empezando. Hace solamente 3 años que me dedico a investigar sobre este tema. No lo sé todavía, no te puedo dar una respuesta contundente, pero queremos avanzar. Otras líneas alternativas, no siempre trabajar con lo mismo. ¿Por qué tenemos que trabajar comparando a las familias homoparentales con las familias heteroparentales? ¿Por qué? ¿Porque son las heteroparentales las mejores? No, considero que no. No tenemos que comparar a nadie. Tenemos que escuchar a estas familias. Escucharlas, a ver qué dicen, a ver por qué lo hacen. Y a raíz de ahí, pues quizás podemos abrir nuevas alternativas o averiguar nuevas líneas argumentales, un nuevo discurso. Estos estudios están muy centrados en el análisis del discurso, en el lenguaje, en cambiar un poco la forma de decir las cosas, como tampoco lo sé todavía, es verdad. Pero está muy centrado realmente en el análisis del discurso, en por qué tenemos que siempre interpretar todo lo tenemos que interpretar como una sociedad heterocentrista. Incluso hemos visto, ¿no?, un extracto del documental Mis padres son gays, donde esta misma familia decían que ellos preferían tener hijos heterosexuales. Quizás es verdad, para que la sociedad no ponga en duda su derecho a formar una familia, pero ¿por qué tenemos que seguir consintiendo esto? Vamos a intentar cambiarlo. A través, yo opto por una metodología cualitativa, y hago por una metodología cualitativa. No quiero decir que la metodología cuantitativa la esté despreciando ni mucho menos, pero considero que ya los estudios cuantitativos han cumplido su misión, ya lo han hecho. Si queremos avanzar
Creo que me estoy perdiendo un poco. En todo caso, apasionante. Me dice la presidenta que vaya cerrando. Yo daría un turno de palabra también. Es que las dos mesas anteriores no han tenido ese turno de réplica. Entonces os invitaría a Isabel, Agustín, a subir por si el público tiene alguna pregunta. Sí que pediría, por favor, que fuéramos rápidos, si queréis subir con ellos. Y también está por ahí Mariqueta, si quiere. Continuamos, se admiten preguntas. Ruego la misma concreción que le he pedido a los intervinientes, la pregunta que puedan formular y por favor les pido que la dirijan a una persona concreta o a la mesa en general, pero que lo especifiquen. ¿Alguna pregunta? Yo trabajo, soy Carla Martín, trabajo en un servicio de adopciones y por lo que él decía de desexualizar. Trabajo en Cataluña y en un momento dado nos dijeron que las personas homosexuales y lesbianas podían ser validadas para adopción y para la adopción. Y ahí lo tenéis, con eso hacer lo que es la cuestión en el equipo es qué tenemos que hacer, qué supondrá, hasta que te das cuenta de que no supone nada, porque a nadie le preguntas, como decía él, pues ni vas a la escuela a decir, pues mira, a mí me gusta las 50 sombras de Grey porque me va el sábado, pues no. Por lo tanto, desexualizamos el estudio igual y a la hora de estudiar a una pareja hetero o una pareja homosexual, simplemente te fijas en la parte emocional, en cómo han superado las crisis y en todo. Con lo cual, es más una reflexión, creo que hemos de ir hacia aquí, no hacia lo sexual, no. Son personas y cada cual pues gestiona sus cosas como puede, ¿no? Isabel quiere... No es contestar, es añadir otra pequeña reflexión, ¿no? Este creo que es el camino al que tendríamos que llegar, igual que decía Enrique, yo creo que esto es el futuro y me encanta que estéis ya pensando así, pero yo creo que quizás hoy que aún nos queda un poquito, ¿no? Y por ejemplo, en los estudios de idoneidad, las parejas de lesbianas o de gays a la hora de acceder a la adopción, yo creo que sí se tiene que tener en cuenta, porque precisamente en el plano emocional somos familias que, bueno, pues entiendo mucho, aún hoy hemos sufrido como bastante más y hay todo un camino de marginalidad, de discriminación. Aquí estamos hablando de qué bien que estamos hoy ahora, pero lo estamos desde hace 4 días que el Tribunal Constitucional ha avalado a mi familia, porque yo estaba así, y mi hijo mayor tiene 17 años y la niña 15 y el pequeño 9, y han vivido todo este tiempo pensando y sufriendo si nos tendremos que divorciar, si esto qué va a suponer. O sea que aquí hay una carga, yo diría, como de sufrimiento que aún arrastramos y que creo que sí se tiene que tener en cuenta, no para discriminar en positivo tampoco, pero sí como para, bueno, pues para saber qué está ahí, ¿no? Yo sí me atrevo una pequeña... Yo creo que la persona es sexo también. Antes decía Mariqueta la importancia de la presencia de los procesos de despedida y de la muerte en las familias. Yo caso mucho porque soy concejal en el Ayuntamiento de Madrid y hay quien me dice que tengo que evitar cualquier referencia a la emoción porque es un contrato y yo me niego, creo que es un contrato que se suscribe por amor. Ningún contrato mejor que ese. Donde hay pulso afectivo y pulso sexual. La persona también es sexo. Y no hay que obviar, por un lado, la parte sexual de cada persona. Pero además de eso, los que hemos sufrido discriminación, sabemos perfectamente que hemos tenido que visibilizar nuestra orientación para que nadie pueda pensar que somos otra cosa distinta a lo que somos. Y somos lo que somos. Y estamos orgullosos de ello. Todos y todas. Y por tanto, el manifestarnos como lo que somos para que nadie dude de que somos homosexuales, transexuales, bisexuales o heterosexuales, que se presume siempre la heterosexualidad, siempre se presume la heterosexualidad, pues estamos en ese camino de tener que manifestarlo. Por lo menos esa es la vivencia que tenemos algunos. El futuro lo escribiremos entre todas y entre todos, pero mientras tanto yo creo que es importante también manifestarnos como somos, y una parte importante de nuestra vida es también nuestra orientación o identidad sexual, es el sexo. Somos seres sexuados también. Y yo creo que eso es importante destacarlo, digo, desde la óptica social y política, y no en el tema técnico.
o me he explicado muy mal. Yo también quiero... Sí, creo. Bueno, sí, yo quiero felicitar a UNAF, pero además profundamente, Julia, porque vuestra mesa cambia el mundo. Sí. Y vuestra mesa cambia el mundo porque el patriarcado, porque el núcleo fundamental de la sociedad en la que vivimos está en el núcleo convivencial, que yo cambio la palabra familia porque me parece muy antigua, en el núcleo convivencial. Y cambiarse el mundo, porque cuando seamos capaces de que las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestro origen étnico, nuestra opción religiosa, nuestra clase social, construiremos un mundo de igualdad desde la diferencia. Y por supuesto que hace falta nombrarnos como lesbianas y gays, y como heterosexuales, bisexuales y transexuales, y como a cada cual le dé la real gana, porque todavía aún la Iglesia Católica en este país, en otros países, en casi 60, eso lo sabrá Cero lo mejor que yo, asesinan a las personas homosexuales. O sea, nos asesinan por ser lesbianas o ser gay en países con los que otros países que están en democracia participan económicamente. Eso lo dejo ahí para la reflexión de todas. Y que veamos la necesidad que hace falta del respeto desde la diferencia. Y quiero aquí a la compañera malagueña, yo soy amante del lenguaje. Y como tú has hablado de eso, lo hablaba yo con mi hija. Y decía, Lourdes, la homoparentalidad. Y ella me dijo, mamá, ella es socióloga, me dijo, mamá, en este caso no es una palabra sexista, es por parentesco. Bueno, pues a mí me gustaría que tú, que te has dado una intervención extraordinaria, veas cómo buscamos otra palabra donde nos incluya a las mujeres. Porque a mí me suena la homoparentalidad como que solo hay chicos homosexuales. ¿Y lesboparental qué te parece? ¿Perdón? ¿Lesboparental qué te parece? Estupenda. A partir de ahora, lesboparental. Claro, muy bien. Gracias. Para la anterior mesa, me alegro de haber metido un poco de caña en el tema. yo también me alegro. Pero yo hablaba en términos de eficacia y en términos metodológicos. Los investigadores también hemos caído en la trampa, y con todo el convencimiento, encantados de trabajar con familias etiquetadas bajo las etiquetas vigentes, ¿no? Que no son etiquetas, reflejan realidades complejas. Pero desde el punto de vista técnico, científico, con todos los respetos, atribuir a una sola variable, como es la orientación sexual, cualquier efecto perverso o cualquier efecto positivo es inaceptable. Necesitamos más complejidad, es lo que yo estoy pidiendo. Más complejidad, más matiz, menos titular fácil. Sin más, esto es la cuestión. Y yo entiendo la sensibilidad, las luchas, por supuesto, y comprendo perfectamente vuestro punto de vista. Pero creo que por eficacia hay que cambiar algunos elementos del discurso a la hora de transmitir la propia visibilidad. Esa es mi opinión. Y si nos da para discutir un rato... Para discutir y para reflexionar luego. Yo pienso que debemos de dejar esas etiquetas que ponemos, autista, deficiente mental, síndrome de Down, homosexual, bisexual, son personas. Antes que nada son personas. Y como tal, tienen todo el respeto que merecen como cualquier persona. Y si ellos se hacen respetar, pues mucho más. Pero como cualquier persona, primero son personas. Todos. Y eso es lo que tenemos que ver y no ponernos etiquetas. No. Mi hijo es autista, pero como él dice, no pasa nada. No. Es David, que tiene autismo. Yo soy diabética, pero yo no soy la diabética.
Yo soy Isabel Bayona, que tiene diabetes, porque soy una mujer muy dulce y tengo mucho azúcar. Pero es verdad, dejemos ya las etiquetas, por favor, dejemos las etiquetas. Bueno, yo ahora mismo. Cuando escuchaba la mesa y cuando los estoy escuchando hablar del lesbianismo, se habla del lesbianismo hace muy poco tiempo. Cuando se ha hablado de homosexualidad a través de la historia, Aristóteles, Aristófanes, los antiguos escritores griegos y latinos, yo os invito a que los leáis, y cuando hablan de la homosexualidad, hacen descripción de la homosexualidad de hombres. ¿Hasta qué punto a las mujeres los han considerado seres asexuados? Ni siquiera en el caso de la transgresión sexual, que tenían que castigarnos y demonizarnos, no. Siempre era a los hombres. Ni siquiera en ese caso fuimos consideradas, ni para demonizarnos. Yo es que resalto lo importante y la importancia que tiene, de qué manera no fuimos reconocidas, fuimos aparatos reproductores. Nada más. Y cuando llegaba la menopausia, se había acabado. Y como además las hormonas actuaban de determinada manera, estudiaba para toda una conferencia, pues nos quedábamos, hay una palabra tremenda que se utilizaba, aun cuando yo la tuve, hace muchos años, la palabra seca, porque no se hablaba de la sequedad vaginal. La sequedad vaginal se habla hace 10 años, con lo cual la mujer quedaba hasta inutilizada para tener relaciones sexuales, si tenía el problema. Y ese problema no se hablaba, ni siquiera en los médicos y las médicas, que entonces había muy pocas, hablaban de ese tema. Entonces, a mí me gustaría resaltar, cuando habláis, y las personas que, los técnicas y las personas que habláis del tema de la homosexualidad, resaltar y reivindicar cómo ni siquiera, en ese caso, las mujeres fuimos consideradas, ni siquiera transgrediendo lo que la sociedad decía, que se metía en nuestras sábanas, cómo teníamos que hacer, lo que teníamos que hacer y con quién lo teníamos que hacer, que ya vale, ¿eh? Encima, resulta que ni eso fuimos consideradas las mujeres. Gracias. Si no estuviéramos las mujeres, no estarían aquí los hombres. Porque quien parimos somos las mujeres. No, en el tema que se está tratando, a ver, y hablando de las etiquetas, o sea, a mí me sorprende, hay algo que pienso que no funciona y que todavía es tabú y pasan cosas que no deben pasar. Por ejemplo, a mí me sorprende que en Barcelona haya un hotel para homosexuales, me sorprende que haya bares para homosexuales, me sorprende porque pienso que mientras haya esto, pues hay etiquetas. El día en que en el hotel hay homosexuales, heterosexuales y de lo que sea, se habrá acabado esta historia. Porque es que ahora se discrimina, se sigue discriminando. ¿Por qué ha de haber un hotel para homosexuales? Pues todo el mundo puede ir al hotel que le dé la gana y que haya. ¿Por qué hay estos guetos? Pues porque todavía no está, digamos, por más que admitido del todo al 100% socialmente. Como se ha generado el debate, y es interesante decir que no olvidemos la historia. Y algunos, cuyas maestras son mujeres, entendimos muy bien que el movimiento feminista planteara en su momento los espacios solo para mujeres, para poder hablar, para poder debatir y para poder reflexionar, porque allí donde había un hombre no dejaba que nunca hablara una mujer. Y por tanto esos espacios no han sido nunca guetos cuando se habla de reivindicación, sino espacios de libertad, de igualdad y de generación de ideas. Y de la misma manera sucedió en el movimiento LGTB. Tal ha sido la represión que hemos sufrido lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Por cierto, Mariqueta, quiero decir que España es el único país del mundo también donde hemos sido cogidos de la mano, en ese orden además, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y las primeras organizaciones homosexuales de carácter estatal han sido paritarias al 50% entre mujeres y hombres, hombres y mujeres, con presidencias rotatorias entre mujeres y hombres, hombres y mujeres. Lo cual pone de manifiesto que cuando uno cree en la igualdad efectiva y real, lo consigue. Y hemos reivindicado evidentemente el papel de las mujeres.
que de las mujeres lesbianas que durante mucho tiempo tuvieron además que luchar por partida doble en el movimiento LGTB y en el movimiento feminista. Y por tanto hemos estado ahí cogidos de la mano y yo reivindico también ese papel. Por tanto, todos esos espacios, lugares donde solo íbamos homosexuales, éramos espacios de libertad que todavía siguen existiendo. Por cierto, el hotel al que te refieres en Barcelona es un hotel heterofriendly, es un hotel donde se recibe a los heterosexuales, porque todavía hay muchos homosexuales que son discriminados en muchas partes de España, transexuales y bisexuales, y no digamos del mundo, lo decía antes aquella compañera. Vivimos en una islita, en un mundo que no es precisamente del color de rosa, y por tanto tenemos que seguir construyendo espacios de libertad. Estamos analizando aquí los avances que se han producido en España, pero se sigue condenando a muerte a personas homosexuales, transexuales y bisexuales en el mundo entero. Y con respecto a las etiquetas, decir, por las etiquetas nos discriminaron, nos apartaron y nos persiguieron, pero no solo a los homosexuales. Las mujeres son seres humanos, pero se las perseguía y discriminaba porque eran mujeres y tuvieron que luchar como mujeres. Y los homosexuales hemos tenido que luchar como homosexuales, transexuales y bisexuales. Yo entiendo el discurso intelectual, que es un discurso ya antiguo, ya lo decía Jean Genet hace muchos años. Yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy montaña, yo soy río. Pero aquí te discriminan por lo que te discriminan. Y cuando tú querías cambiar la ley, te decían, los homosexuales siempre se han podido casar en España. Con una mujer, sí. Con una mujer homosexual, con un hombre heterosexual también. No, perdón, es que lo que queremos nosotros es casarnos entre nosotros. Entonces, ya eso es otra historia. Porque el matrimonio, lo que es el contrato, conlleva también el acceso carnal. Vuelvo a decir, hay que rescatar, lo decía Mariqueta con razón, somos seres sexuados. Y a todos los que hemos estado discriminados, se nos ha discriminado precisamente por nuestra parte sexual. A las mujeres porque eran solo eso, reproductoras, pero a los homosexuales porque éramos desordenados sexuales. Por tanto, se ha utilizado el sexo para discriminar. Y por tanto hay que reclamar el sexo en igualdad, el sexo en libertad. Y por tanto reclamar el aspecto sexual de las personas que existen. Y a veces nos avergüenza que se hable de sexo en el entorno familiar y en el entorno laboral. Y solo se utiliza el sexo para discriminar o para bromear. Y ya sabemos cómo se bromea siempre con el sexo. Que siempre sufrimos las mismas. Y los mismos. Siempre sufrimos con las bromas que tienen que ver con el sexo. Ojalá estas familias, nuestras familias homoparentales, sí son motor de cambio. Por otro tema también interesante. Motor del cambio para destruir, por fin, muchos de esos llamados roles que se utilizaron también para discriminar y para apartar a las mujeres. Y ya es hora de que también los hombres nos impliquemos, lo decía antes, y de ahí que esta iniciativa de la UNAM me parezca bien interesante, implicar a los hombres en la reflexión sobre la familia y sobre todo para que esa reflexión nos lleve a la participación activa en la vida familiar y en el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así avanzaremos. Los hijos los tendrán las mujeres, pero los tienen las mujeres y luego los deberíamos tener y cuidar hombres y mujeres en sentido nuclear o en sentido amplio, me da lo mismo, yo también soy partidario de un sentido amplio del concepto familiar. Pero vuelvo a repetir, es importante también reclamar la presencia en libertad y en igualdad del sexo en las personas. Bueno, yo no voy a añadir más caso a lo que llevamos. Como dije en mi intervención, me gusta el tiempo que me concedieron y me adapto a él, y ahora voy a hacer lo mismo. Me uno a las palabras de Isabel. Isabel y yo somos los de la discapacidad, acordaros, 4 millones de personas y uno de cada 5 hogares en España tiene situaciones de discapacidad. Y solo recordar que desde la visión social de la discapacidad, la visión actual de la discapacidad se conceptualiza de una manera igual a la que venimos hablando. Una
discriminación arbitraria en función de una configuración funcional que biológica, médica, mente no significa nada, significa lo que socialmente le atribuimos a los cojos, a los ciegos, a los que piensan más despacio o a los que les gustan los chicos si son chicos o al revés. Nada más. Podría proponer aquí, pues, decir, fuera etiqueta, respeto. Punto. Bueno, muchas gracias, buen almuerzo, buen provecho, buena jornada y buen congreso.